buenas tardes a todos y gracias por estar aquí con nosotros en un nuevo seminario de Urnas y Democracia organizado por el área de Ciencia Política de la Universidad de Salamanca. Mi nombre es Rubén Cuéllar, soy politólogo y doctorando en esta casa y un día más analizamos con dos expertas sobre las elecciones alrededor del planeta. Y bueno, iros comentando que podéis ir dejando vuestras preguntas a lo largo de la ponencia de las dos invitadas en el chat de la derecha y que las plantearemos en el turno de preguntas. En este Urnas y Democracia vamos a analizar las elecciones en Egipto a 10 años del comienzo de la primavera árabe y las dos invitadas nos hablarán un poco del contexto, la campaña electoral, los resultados y, bueno, en definitiva, cómo se halla este país después de estos 10 años después de la primavera árabe. Por un lado tenemos a Ángela Suárez Collado, que es profesora ayudante doctora en el área de Ciencia Política y de la Universidad de Salamanca, es doctora en Estudios Árabes e Islámicos por la Universidad Autónoma de Madrid y sus líneas de investigación están relacionadas con la política en el norte de África, los movimientos sociales y el estudio sobre las diásporas y las migraciones. Así que, Ángela, bienvenida a esta casa, que creo que también es tu casa. Muchas gracias. Por otro lado, contamos con Bárbara Zaola, que es profesora titular de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Castilla-La Mancha, donde también es investigadora del grupo de estudios sobre sociedades árabes y musulmanas. Sus investigaciones se centran en la política interior y exterior de Egipto. Bienvenida a ti también, Bárbara, y gracias por estar con nosotros. Gracias a Ángela y a vosotros, a la Universidad de Salamanca. Gracias. Bueno, pues en primer lugar voy a darle paso, te daré a ti paso, Ángela, para que nos hables un poquito del contexto de la elección y también qué se votó, la institución y, bueno, pues cómo es el Parlamento 10 años después del inicio de la primavera árabe, cuando tú quieras. Vale, muy bien. Voy a compartir mi presentación con vosotros. Espero que, me parece que se ve bien, ¿verdad? Sí. Vale, bueno, pues antes de empezar yo quería agradeceros también a vosotros, pues a los coordinadores del seminario de Urnas y Democracia, haber decidido incluir dentro de los estudios de análisis que se hacen en este seminario, pues el caso de Egipto. Y muy especialmente quiero dar las gracias a Bárbara, porque, bueno, ella es la mayor especialista que tenemos en Egipto contemporáneo, pues que haya aceptado la invitación de participar en este seminario. Nos conocemos ya desde hace unos cuantos años, pero no habíamos tenido la oportunidad de compartir una presentación sobre el mismo tema, así que estoy muy agradecida por ello. Yo, antes de empezar la parte a la que me voy a dedicar en esta presentación de las elecciones parlamentarias en Egipto, me gustaría señalar dos ideas que creemos que son fundamentales, ¿no? En primer lugar, es pues la importancia que tiene Egipto en la región. Y es una importancia que no solo deriva pues, de la situación estratégica del país, que está en un cruce entre el Magreb y el Masrek, sino también el hecho de que el país pues, ha representado siempre de alguna manera el corazón del mundo árabe, ¿no? Y esto se debe pues, a la influencia que ha tenido, no solamente pues, por el tamaño del propio país, sino también por el liderazgo, la influencia social, intelectual y política que ha ejercido en el mundo árabo-islámico. Cierto es que en el contexto actual, pues quizás hay otras potencias emergentes que tienen una posición más relevante dentro de la región, pero esto no invalida el hecho de que Egipto siga siendo un país central a la hora de evaluar las dinámicas y los procesos que tienen lugar en la región. Y otra de las ideas que queríamos trasladar pues, es esta idea de urnas y democracia y combinarla con unos contextos que muchas veces se han denominado contextos en los que se producen elecciones sin posibilidad de elección, ¿no?
y esto principalmente se deriva del hecho de que Egipto, como vamos a ver, es una república que es una república semipresidencialista, en teoría, eso es lo que dice la Constitución del año 2014, pero es hiperpresidencialista en la práctica, ¿no? Y además con un actor claro, dominante, hegemónico en el sistema, que es el ejército, además de otros cuerpos de seguridad como los servicios secretos. Pero aún así, y teniendo en cuenta pues todas estas circunstancias, el papel de las elecciones en los contextos autoritarios también es algo interesante que ver y que analizar. Porque de alguna manera da mucha información a través de los datos y de cómo se producen estos procesos electorales, ¿no? Pues sobre cuestiones referentes a las tensiones internas que puede haber dentro de los sistemas, el grado de participación de la población, evidentemente, también es un dato muy relevante que nos permite, pues, sirve de termómetro para conocer la situación del país y así pues, otras cuestiones como, por ejemplo, los grados de apertura y de cierre que el sistema puede ir experimentando. Para la sesión de hoy lo que hemos decidido, como ha dicho Rubén, es dividir pues esta presentación inicial en dos partes. Yo me voy a dedicar fundamentalmente al contexto, retrotrayéndome un poco pues al inicio de la primavera árabe y analizar pues la evolución a nivel institucional que ha experimentado el país desde entonces. Sobre todo me voy a centrar en la parte que corresponde al Parlamento y voy a concluir pues mostrando pues, la normativa electoral que ha afectado a los últimos procesos, a los últimos comicios, que además es muy reciente. Y luego Bárbara pues, va a referirse al concreto, digamos, más próximo a las elecciones y a la campaña y a los resultados, como como habías dicho tú, Rubén, en la presentación. Para hablar del contexto de las elecciones, yo voy a remontarme brevemente al contexto de la primavera árabe, ¿no? Porque estamos a punto de cumplir una década desde que se iniciaran las revueltas en esta parte del mundo y porque además nos va a ayudar a comprender mejor pues, el proceso electoral que vamos a analizar en el día de hoy. En el caso de Egipto es el día 25 de enero del año 2011 cuando se inician las protestas en el país y se hace, como todos sabéis, pues en un contexto general de movilización que se inicia en Túnez y además se hace el día de mañana, el 17 de diciembre, va a cumplir 10 años de la muerte de Mohamed Bouazizi, que desencadena estas olas de protesta que consiguen la salida de Ben Ali el 14 de enero. En el caso de Egipto, como decía, estas protestas comienzan el 25 de enero, pero en realidad, digamos que de alguna manera es una culminación de lo que venía siendo una serie de protestas que arrancaban años atrás, ¿no? Pues con el momento Kifaya en el año 2004, con las huelgas que tienen lugar entre los años 2006 y 2010 o incluso las propias protestas que se desarrollan después de las elecciones parlamentarias del año 2010. Las protestas en Egipto, como sabéis, concluyen o consiguen de alguna manera pues sacar del poder a Mubarak el 11 de febrero. Hosni Mubarak había gobernado el país desde el año 1981 y durante su mandato pues habían producido hasta 6 elecciones parlamentarias. Pero estas elecciones habían permitido que el partido del poder, el Partido Nacional Democrático, pues mantuviera una mayoría muy cómoda que permitía gobernar el país a sus anchas, ¿no? Desde pues, la posibilidad de dominar el debate, pero también de aprobar una legislación sin contestación, de oponerse a cualquier petición de investigación por actividades ilícitas o inapropiadas. Entonces, una vez que sale Mubarak del poder, cae del poder en el día 11 de febrero del año 2011, se inicia un proceso de reforma política dentro del cual podemos distinguir 3 etapas. Por supuesto, esta es una división
que puede ser contestada, pero creo que nos ayuda bastante a poner unos límites explicativos sobre cómo ha ido evolucionando el país desde ese año 2011 hasta la actualidad. Una primera etapa correspondería pues, precisamente a la caída de Mubarak y nos llevaría hasta la formación del Gobierno de Unidad Nacional entre finales del 2011. La segunda etapa correspondería al gobierno de Mohamed Morsi y del Partido de la Libertad y la Justicia entre el año 2012 y el 2013. Y posteriormente tendríamos la última etapa que se iniciaría con el golpe de Estado en julio de 2013 y la llegada al poder de Abdelaziz al-Sisi en el año 2013 y que de alguna manera se prolonga hasta la actualidad. El primer periodo, y así voy a dar unas notas muy generales sobre cada una de estas fases. El primer periodo que sigue inmediatamente a la revolución se caracteriza pues, por la inestabilidad y por un rumbo contradictorio, ¿no? Porque, por un lado, lo que tenemos es que existe un órgano, que es el llamado Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, que es el que asume el poder para dirigir una transición hasta la celebración de elecciones legislativas y presidenciales. Y junto con este poder también asume, también además de encaminar este periodo de transición, continúa de alguna manera con prácticas anteriores que se traducen pues, en continuos episodios de represión contra los manifestantes, ¿no? Algunos de ellos episodios muy violentos durante este periodo inicial. Pero por otra parte, tenemos también un momento de gran vitalidad dentro de la escena política porque a través de los distintos procesos electorales que se ponen en marcha, pues surgen nuevos partidos, aparecen candidatos prácticamente dentro de todo el espectro político, ¿no? Y en este último periodo lo que tiene lugar son procesos electorales centrales, unas elecciones a la Cámara Baja, unas elecciones a la Cámara Alta y unas elecciones presidenciales cuyos resultados pues, van a ser determinantes para la emergencia de esa segunda etapa que mencionaba, que es la del gobierno de Mohamed Morsi y del Partido de la Libertad y de la Justicia. En ambos casos, el partido y Morsi triunfan en las elecciones parlamentarias y en las elecciones presidenciales. Y lo que es relevante es que representan a un movimiento islamista que había sido reprimido durante décadas, pero que después de estos dos procesos electorales están al frente tanto del legislativo como del ejecutivo. También es relevante y es necesario mencionar que en el caso de Morsi lo que tenemos es el primer presidente civil en la historia de Egipto desde la llegada al poder de Nasser en el año 1952. Y esto es algo que no había pasado antes porque normalmente lo que sucedía es que el poder pasaba de manos del presidente a las manos del vicepresidente y en todo caso todos formaban parte de los órganos y los estratos del ejército. Este es otro periodo en el que también hay muchas tensiones entre distintos órganos e instituciones. Por un lado, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, que, como decía, era el que iba a dirigir el proceso de transición. También entre el propio Morsi y el Tribunal Constitucional. Y es un periodo de tensión y de lucha entre estas instituciones en el que cada uno de ellos va a intentar paralizar la capacidad de maniobra del otro, ¿no? Durante este periodo también surgen diversas polémicas. Una de ellas es el debate constitucional, en el que pues, afloran temas que van a generar conflicto dentro de las fuerzas parlamentarias y también a nivel social, ¿no? En cuestiones referentes, pues, por ejemplo, al papel de la Sharia, a la libertad de expresión y de culto, a los poderes del presidente o incluso la independencia de la justicia. Y después de este debate constitucional, se produce en noviembre del año 2012 una declaración constitucional por parte del presidente Morsi
a través de la cual, pues de alguna manera, su acción quedaba al margen del control judicial y blindaba también, pues, tanto la Asamblea Constituyente como, que es la Cámara Baja, y la Cámara Alta, el Consejo de la Shura, de cualquier decisión que el Tribunal Constitucional pudiera tomar sobre ellas. Esta declaración constitucional, la forma en la que se había producido y también, pues, el deterioro económico, lo que hizo es que aumentaran las protestas de oposición al gobierno y que los militares comenzaran a mostrar su disconformidad con la situación, y se les exige a Morsi, pues, que se produzca un cambio de gobierno y la convocatoria de unas elecciones presidenciales. Como no sucede nada, como concluye esta etapa es con el golpe de Estado del 3 de julio del año 2013 y que consigue destituir del poder, pues, a Abdel Fattah al-Sisi. Un año después de que Morsi es derrocado, llega al poder Abdel Fattah el-Sisi, y había sido anteriormente ministro de Defensa y comandante de las Fuerzas Armadas de Egipto. Desde entonces, lo que vamos a ver es una evolución paulatina en la que al-Sisi va consolidando su poder y fortaleciendo su papel dentro del sistema político egipcio. De alguna manera, pues como habían hecho otros mandatarios a lo largo de los años 90, al presentarse, pues, como el único garante de la estabilidad y de la unidad nacional, y para ello lo que va a intentar hacer es consolidarse a través de dos mecanismos: por un lado las elecciones presidenciales y por otro lado a través de varias reformas constitucionales. Desde entonces, desde su llegada a la jefatura del Estado, pues sus políticas se han centrado principalmente en tres áreas. La primera de ellas es la que tiene que ver con la seguridad del Estado, con el objetivo de acabar el terrorismo, que de alguna manera frena la vuelta del turismo y las inversiones, también el relanzamiento económico del país a través de unas nuevas reformas con el Fondo Monetario Internacional, y luego la recuperación de Egipto, del papel de Egipto dentro de la región. Como os decía, durante este periodo lo que vamos a ver también son dos elecciones presidenciales con las cuales, pues, se refuerza aún más en el poder. En los dos casos consigue una mayoría abrumadora del 97% de los votos en la de 2014 y del 97,08% en la de 2018. Asimismo, es un periodo en el que se producen dos reformas constitucionales, la reforma o la Constitución de 2014 y las enmiendas constitucionales de 2019, y todas ellas se hacen en un contexto de oscurantismo y también con las denuncias de varias irregularidades durante los procesos de referéndum electoral. Lo que me voy a centrar ahora es en hablaros de la normativa electoral, que quizás es lo más interesante porque es la que afecta a estas elecciones. Cuestiones fundamentales, pues que la normativa que afecta a las elecciones parlamentarias de 2020 fue aprobada en el mes de junio, ¿no? Y esto afectaba tanto a la Cámara de Representantes, al Senado, como al ejercicio de los derechos políticos y al Comité Nacional de Elecciones. En el caso de la Cámara de Representantes, y voy a dejar a un lado la del Senado, lo que se establece es que el número de diputados va a ser de 568. La mitad de este número va a ser elegido a través de un sistema de candidatura individual y la otra mitad a través de un sistema de lista cerrado. Aparte de estos 568, hay otros 28 diputados que son nombrados por el presidente, y el 25% del total de los escaños de la Cámara se reservan para mujeres. ¿Cómo se desarrollan las elecciones en Egipto? Atendiendo a la normativa que se aplica a este proceso electoral. Bueno, pues lo que podéis ver en el mapa es que el país se divide o se parte como en dos secciones. Y lo que ocurre es que una parte del país inicia y concluye el proceso electoral,
mientras que la otra permanece sin votar. Y además, otra de las particularidades de este sistema es que en el calendario aparece divididos como por fases, es decir, la primera fase corresponde a todas las gobernaciones, todos los distritos que votan en las primeras semanas, y la segunda fase corresponde a los que lo hacen en la segunda parte del proceso electoral. Y luego cada fase, y hago mención a esto porque si veis la normativa, los artículos, las noticias, en todos casos se hablan de fases y a veces puede resultar un poco confuso, ¿no? Entonces, en esta primera fase en la que votarían unos estados, unas gobernaciones solamente, se divide en otras dos fases que corresponden pues, a las dos rondas, ¿no? Y en cada una de estas rondas se incluye también a los egipcios, a los ciudadanos egipcios que están viviendo en el exterior. Como os decía, hay dos tipos de listas. Tenemos por un lado los 284 escaños que se eligen a través de candidaturas individuales que compiten tanto en distritos uninominales como plurinominales. Y esto es lo que se conoce dentro de la normativa en Egipto como el sistema individual, que en realidad lo que significa pues, es un sistema mayoritario a 2 vueltas para los distritos uninominales y un sistema de voto en bloque para los distritos plurinominales. Bajo este sistema individual, pues el país está dividido en 143 distritos electorales que tienen pues entre 1, 2, 3 o 4 escaños. Entonces, los votantes tienen tantos votos como escaños tiene el distrito en el que votan. Y cada candidato para obtener un escaño tiene que tener mayoría absoluta, es decir, el 50% más uno de los votos válidos emitidos para poder ser elegido. Si ninguno de los candidatos en primera ronda consigue este 50 más 1, se celebra una segunda ronda. En los distritos uninominales, dentro de la segunda ronda, entran los 2 candidatos que hayan obtenido más votos. Y en los distritos plurinominales entran el número de puestos que estén vacantes, es decir, el número de escaños que estén sin repartir, multiplicado por 2. Es decir, por ejemplo, si un distrito electoral, una circunscripción electoral, tiene 3 escaños y un candidato ha obtenido más del 50% de votos, ese candidato se queda con ese escaño. Entonces, para el resto de los dos escaños restantes, a esa segunda vuelta se pueden presentar los 4 candidatos que hayan obtenido más votos y que aún no hayan ganado el escaño en la primera vuelta. En el caso, el otro sistema es lo que se denomina en la normativa egipcia sistema de lista cerrada absoluta. ¿Y qué es lo que se reparte a través de este sistema de lista cerrada absoluta? Pues serían 284 escaños que compiten en 4 distritos plurinominales. Además, para ese sistema está dividido, como os decía, en 4 distritos y 2 tienen 100 escaños y otros 2 distritos tienen 42 escaños cada uno. En estos casos, los votantes tienen que votar por una lista en la papeleta, ¿no? Y todos los escaños se asignan a la lista que gane más votos. Es decir, que si hay una lista, por ejemplo, en la circunscripción del Alto Egipto, que saque 50 más 1%, al 50% más 1 de los votos, pues se llevaría por completo los 100 escaños que corresponden a esa circunscripción. Y bueno, creo que lo dejo aquí. Bueno, otra cuestión así significativa deciros que es que en el sistema de lista cerrada absoluta se exige que haya unos mínimos dentro de las listas de estas circunscripciones. Por ejemplo, en las que hay 42 escaños en juego, estas listas cerradas deberían incluir 3 candidatos cristianos, 2 candidatos obreros y campesinos, un candidato que corresponde a población discapacitada, un candidato de egipcios residentes en el extranjero y además 21 mujeres como mínimo que pueden estar dentro, digamos, de estos atributos que tienen que tener parte de los candidatos que forman parte de estas listas cerradas
en las circunscripciones en las que se disputan 42 escaños. En el caso de las circunscripciones en las que se disputan 100 escaños, pues estas listas deben incluir 9 candidatos cristianos, 6 candidatos obreros y agricultores, 6 candidatos jóvenes y 3 candidatos de personas con discapacidad, además de 3 candidatos que son egipcios residentes en el extranjero, y el 50% deberían de ser mujeres que tienen estos atributos o no necesariamente. Y bueno, lo dejo aquí y siento muchísimo pues haberme extendido tanto. Muchas gracias, Ángela. Vamos con tu presentación, Bárbara. Sí. Nos vas a hablar un poquito de, bueno, campaña electoral y resultados, el análisis, así que es todo tuyo, cuando quieras. Sí. Sí, voy a poner... Un momentito, porque Ángela, sí, porque yo he tenido problemas para subir la presentación. Y sí, es verdad. Ángela. Sí. Pero bueno, aprovecho para agradecer a Ángela su invitación a participar en este seminario de Urnas y Democracia, y también a Rubén por la presentación y la moderación. Bueno, esta directamente la puedes pasar. Sí. Vale. Entonces, bueno, yo quería resaltar brevemente, ¿no?, la importancia, como ya he señalado. Voy a mencionar muchas cosas que ya ha señalado Ángela, pero bueno, la importancia del contexto político, además de, bueno, del contexto de pandemia, que en ese caso es una cuestión coyuntural, pero el contexto político en el que se celebran estas elecciones, ¿no?, porque, bueno, pues condicionan cualquier actividad política y más un proceso electoral. Entonces, como ya ha señalado Ángela, desde 2013, con el golpe de Estado liderado por Abdel Fattah Sisi, que era entonces ministro de Defensa, un golpe contrarrevolucionario que abortó ese proceso de transformación política iniciado en 2011, lo que se ha producido en estos 7 años pues ha sido un fortalecimiento del autoritarismo, una reconstrucción de un neoautoritarismo por parte del Sisi, pues a través de, sobre todo, reformas legales. La ley de estado de emergencia está en vigor desde 2017, se renueva cada 3 meses, y en marzo de este año, en el contexto de la pandemia, se reforzaron también sus competencias. Hay que recordar que los 30 años del régimen de Mubarak estuvo activo el estado de emergencia, que condicionó toda la vida política del país, ¿no? Y entonces ese fortalecimiento del autoritarismo pues, se ha realizado también a través de un intento de normalización de medidas excepcionales y una represión institucionalizada, ¿no? Estas medidas pues, lo que han supuesto es prácticamente el bloqueo de la acción política y asociativa, sindical, incluso, bueno, pues, periodística limitada y también artística, ¿no? Si la siguiente, dentro de ese bloqueo, de esa neutralización de los actores políticos y de la vida política, hay que mencionar sobre todo la exclusión de las fuerzas islamistas, esas que fueron protagonistas de ese proceso de transformación a partir de 2011, y como ha mencionado Ángela, que, bueno, pues dominaron el Parlamento surgido en 2011. La Organización de los Hermanos Musulmanes, que había participado, aunque no había sido legalizado como partido político, había participado de la vida política bajo la presidencia de Mubarak, se legaliza su brazo político, el partido el Jorreya o el Adala, el partido Libertad y Justicia, que va a controlar ese parlamento junto al partido de los salafíes de Nur, que, bueno, pues en total será como un 70% de fuerzas islamistas que controlen ese parlamento de 2011.
ese Parlamento que no tendrá poderes legislativos plenos, porque será las Fuerzas Armadas quienes nombren el gobierno hasta que el presidente fuera elegido en junio de 2012, o sea que va a tener unas funciones limitadas. Pero bueno, lo que hay que destacar es que ese Parlamento con mayoría islamista, ahora mismo esas fuerzas están desaparecidas de la escena política. Los Hermanos Musulmanes, después del golpe de Estado, fueron declarados organización terrorista en diciembre de 2013, el Partido Libertad y Justicia fue disuelto y, bueno, pues los líderes del partido y de la organización o están detenidos o están en el exilio, y el presidente Mursi, que también ha mencionado Ángela, el primer presidente de la República Moderna Egipcia que no procedía del estamento militar, pues murió el año pasado en prisión después de pasar 7 años de aislamiento, pasar 7 años en una celda de aislamiento. Los demás partidos del espectro islamista han quedado residuales y boicotean desde entonces los procesos electorales. El único, la excepción, es el partido Salafí al-Nur, que desde el primer momento decidió apoyar al régimen militar en una estrategia de supervivencia y también en un contexto regional de apoyo por parte de Arabia Saudí al régimen militar de al-Sisi. Consideró que, bueno, que se daban las circunstancias para poder de una manera pragmática seguir participando de la vida política del país. A ver, en la siguiente sesión, no sé qué había puesto. ¿Le doy? Sí. Bueno, pues entonces quiere decir que en ese contexto de represión, por una parte de exclusión de fuerzas políticas y también de desafección política en general, de la política institucional, también por un hastío y por las medidas represivas y por ese complejo sistema electoral también que ha explicado Ángela, ¿no? Que hace que además se alargue muchísimo en el tiempo. Comienzan el 23 de octubre y no finalizan hasta el 8 de diciembre por esa división en gobernaciones y además con una segunda vuelta para los candidatos que se presentan en listas individuales. Y además la votación es a lo largo de 2 días y en el extranjero durante 3 días. Es decir, que es un proceso que se alarga muchísimo en el tiempo. Este año 2020, pues como ya también ha mencionado Ángela, aunque lo más relevante son las elecciones a la Cámara de Representantes, bueno, pues mencionar que se ha recuperado la Cámara Alta, que en las elecciones de 2015, por la Constitución aprobada en 2014, se había eliminado, era un sistema unicameral, y en las enmiendas constitucionales aprobadas en 2019 pues se ha recuperado. Estas elecciones se celebraron el pasado agosto y si ya de por sí la desafección es importante por lo que he mencionado, pues en el contexto de pandemia y en periodo estival pues ha contado con una participación bajísima, histórica, pues de prácticamente un 14% en la primera vuelta y un 10% en la segunda. Y quien ha controlado esta Cámara, como también vamos a ver, la Cámara de Representantes, es la Lista Unificada Nacional, la lista pro régimen, conocida por el lema de Por el bien de Egipto y liderada por el partido Mustaqbal al-Watan, el futuro de la nación, que fue la única lista admitida por la Autoridad Nacional Electoral, que está compuesta, que es la que supervisa todo el proceso electoral y que está formada por jueces que a su vez, bueno, son prácticamente nombrados por el presidente, tienen vinculación directa con el Ejecutivo. Este mismo resultado en las elecciones a la Cámara de Representantes, Ángela, sí, te tengo ahí. Pues como ha mencionado también, no se ve muy bien esta imagen que he encontrado, pero bueno,
Son 568 escaños electos más 28 asignados por el presidente y con esa división, esa compleja división por gobernaciones, ¿no? Entonces, este año, ¿quiénes se ha presentado? Pues coaliciones electorales que engloban a diferentes partidos. Como he dicho, va a ser va a haber la lista pro régimen que va a ser la que va a controlar las dos cámaras y luego, por otro lado, candidatos que son afiliados al partido pro régimen o vinculados a otros partidos políticos minoritarios o que se presentan como independientes. ¿Quiénes no se han presentado o que han boicoteado? Pues como ya he mencionado, la mayoría de los partidos islamistas, salvo los salafíes del NUR, el resto no ha participado. Y luego fuerzas progresistas, fuerzas de izquierda como el Dustur o el Aish al-Horriya, que han decidido que no se dan las condiciones para el desarrollo de unas elecciones libres y realmente democráticas, ¿no? Entonces, como decía, la lista unificada nacional... a ver, en el siguiente... Hasta el 7. Sí. Vale. La lista unificada nacional es la lista dominante, la que ha salido vencedora en estas elecciones. Solo competía con otra lista muy residual, la llamada de Egipto, que no ha obtenido representación, porque además en el sistema de listas por partidos cerradas, como ya ha mencionado Ángela, en las cuatro circunscripciones que se presentaban, en las 4 las ha ganado, ¿no? Esta lista está formada por 13 partidos, la mayoría cercanos fieles al régimen o cercanos al régimen de Mubarak, vinculados a las Fuerzas Armadas o a los servicios de seguridad y, como ya he dicho, Mustakbal al-Watan es la que lidera, ¿no? Que fue creada en 2014 por los servicios de inteligencia militar para poder concurrir a las elecciones de 2015 bajo la Alianza por el Amor a Egipto. En esas elecciones el Parlamento además tenía mayoría de diputados por listas individuales, no era como este año, que eran mitad y mitad. Entonces hubo una mayor representación de candidatos individuales también vinculados al régimen. Lo que han hecho en esta ocasión ha sido consolidar este partido para poder crear esta lista y poder controlar al menos la mitad de la Cámara. En las listas de Mustakbal al-Watan pues se han presentado sobre todo actuales diputados del Parlamento, el presidente de la Cámara, el portavoz parlamentario y presidentes de las distintas comisiones. Y como candidatos de las listas individuales también se han presentado miembros del partido, simpatizantes, hombres de negocio, magnates de la construcción, de los medios de comunicación, presidentes de clubes deportivos, es decir, quienes financieramente podían presentarse y podían hacer, campaña, que realmente campaña como tal no ha tenido lugar. Entonces, luego hablaré un poquito de la campaña, sí, porque ya voy a acabar porque voy justa de tiempo. Quería mencionar también, Ángela, la siguiente... Sí, porque dentro de esta lista unificada es verdad que la mayoría de fuerzas y de partidos son fieles son pro régimen, como ya he mencionado, pero bueno, luego hay partidos históricos como el WAF, un partido que se creó en 1919, la revolución por la independencia egipcia. Luego está la izquierda oficialista, creada por Sadat a finales de la década de los 70, que también se ha integrado. Luego está el Partido de los Egipcios Libres, creado por un magnate copto de las telecomunicaciones, Sawiris, que este partido se creó después del derrocamiento de Mubarak. Pero luego hay partidos que no son simpatizantes del régimen, que de forma pragmática han decidido participar en esta lista, y serían tres partidos.
el Partido Socialdemocrático Egipcio, el Partido de la Justicia y el Partido Reforma y Desarrollo. Tienen motivos distintos. En el caso del Partido de la Justicia y Partido de Reforma y Desarrollo es una forma también de supervivencia y de querer permanecer vivos y, bueno, justifican que ahora hay un cierto aperturismo y pluralismo por parte del régimen. En el caso del Partido Socialdemocrático, creen que el nuevo Parlamento podría forzar la salida de la cárcel de compañeros que fueron detenidos en junio de 2019 en lo que se conoce como la campaña de la esperanza, que fue la coalición de la esperanza que se quiso crear por parte de distintos diputados no cercanos al régimen con vistas a presentarse a esta cita electoral. Bueno, veremos a ver si tienen la capacidad de influencia suficiente para poder cambiar esa situación. Por otro lado, respecto a la campaña que decía, a ver, en la siguiente. Vale, pues como decía, prácticamente campaña electoral como tal no se ha desarrollado. Como decía, el contexto de pandemia, las restricciones por motivos de seguridad. Sí que los candidatos individuales vinculados al partido dominante, el Mustakbal al-Watan, empresarios, hombres de negocios vinculados a la judicatura, a las fuerzas de seguridad, han organizado reuniones o actos en clubs privados. Pero por otro lado, bueno, Mustakbal al-Watan contaba con todo el respaldo de los medios de comunicación controlados por el Estado, desde prensa escrita, canales de televisión, sitios de internet, y entonces, bueno, pues el mensaje a la opinión pública mayoritaria que se trasladaba era un apoyo incondicional a las Fuerzas Armadas, al presidente, a las fuerzas de seguridad en su lucha contra el terrorismo y una continuación de las reformas económicas para bueno, pues alcanzar una supuesta estabilidad en el país. Además, el partido ha levantado una extensa red también de servicios de tipo caritativos o asistenciales que distribuían comida y ropa en las zonas más desfavorecidas del país, ¿no? Precisamente la entrega de bolsas de comida a cambio del voto frente a los colegios electorales, pues ha sido una de las irregularidades que bueno, se ha ido denunciando en las redes sociales, pero que la Autoridad Nacional Electoral no lo ha considerado como tal, ¿no? Y que recuerda, bueno, a las formas que se tenía también en el periodo de presidencia de Mubarak, cuando el Partido-Estado, el Partido Nacional Democrático, también llevaba a los funcionarios en autobuses a votar o repartía comida o dinero directamente para pedir el voto. Y ya, bueno, pues para acabar voy a hablar un poco de los resultados semioficiales que acaban de salir, y entonces los he cogido así un poco deprisa y corriendo. Pero bueno, tampoco había mucha sorpresa. Mustakbal al-Watan ha obtenido 314 escaños, el 52% de los 568, ahí faltan los 28 que tiene que asignar el presidente, y bueno, pues la lista unificada nacional pues ha vencido en todas las circunscripciones en las que se presentó. Los partidos cercanos al régimen que le acompañaban, pues ha obtenido desde el 50 escaños el del Pueblo Republicano, el del Conjur, el Xavi, vinculado, este es un partido vinculado a ex ministros y dirigentes del Partido Nacional Democrático de época de Mubarak, el WAF, del partido histórico, que ha obtenido 26, bueno, los Guardianes de la Nación, que estaba vinculado al Ejército, 23, y bueno, y Desarrollo y Reforma, que es un partido algo más alejado, pues ha conseguido 9.
Luego otros partidos, como el Socialdemocrático, ha obtenido 7, los egipcios libres de Sawiris, pues también, Al-Nur, los salafíes, que estaban fuera de la lista, han obtenido 7, y el partido de Muqtamar de la conferencia también. La oficialista Tagam 6, y bueno, pues en general, pues una representación de 17 fuerzas políticas que da la sensación que respaldan su mayoría al régimen y que da la sensación, ¿no?, de aparentar un pluralismo político, ¿no?, un pluralismo de fachada y, bueno, pues la sensación de un retorno al sistema de pluralismo autoritario o de neomubaraquismo, pero mucho más represivo. En cuanto a los candidatos individuales, pues en su mayoría son hombres de negocios, como decía, magnates de la construcción, medios de comunicación, los que van a dominar el nuevo Parlamento y en general, en líneas generales, a no ser que haya choques con la monopolización que tienen las Fuerzas Armadas también del sector económico y que se puedan surgir ahí algunas grietas, pero en general apoyarán la política económica del gobierno. Así que pocas novedades respecto al Parlamento surgido en 2015, menos candidaturas individuales, como he dicho, que eran cercanas al régimen, pero que han sido sustituidos por partidos políticos fieles, ¿no? Ahora sí tendrá que promulgar un decreto para asignar el nombre de los 28 diputados que faltan. La participación no he logrado obtener la participación final, pero será en torno a un 25%, porque inferior al 30% seguro, porque el primer grupo de gobernaciones, la segunda vuelta fue solo del 20 y la primera un 28, y en el segundo grupo fue de un 29 en primera vuelta y en segunda vuelta algo menos, así que pues estará, bueno, las de 2015 también fueron de un 28%, también un porcentaje muy bajo. Y bueno, por mí nada más. Siento a lo mejor haber sido un poco... Para nada. Haberme acelerado un poco para ajustarme a los tiempos. Bueno, ha estado muy bien, habéis estado muy bien las dos. Ahora, si os parece, vamos a pasar al turno de preguntas que tenemos en el chat y que podéis seguir haciendo preguntas a las demás personas que todavía no lo hayan hecho. Y bueno, pues Mariana pregunta si cuáles son las posibilidades que tiene la opinión pública y el resto de actores políticos para expresar dudas sobre la legitimidad de estos resultados, teniendo en cuenta que solo una lista fue admitida, que es la de al presidente. Primero responde Ángela, que acaba de intervenir Bárbara, y luego pasamos a Bárbara. Respuestas más o menos breves y así podemos hacer más preguntas. Bueno, una de las características que creo que las dos hemos ido señalando es que precisamente esta última etapa, que coincide con la llegada al poder de Al-Sisi, se ha caracterizado por un aumento de la represión y por un aumento de la represión sobre las fuerzas opositoras, incluyendo medios de comunicación, intelectuales, incluso profesores universitarios, ¿no?, que han sido también objeto de persecución por parte del régimen. Y además, digamos, en base a la aplicación de la ley de emergencia, pues se ha permitido que de alguna manera los procesos, se hayan realizado procesos sin garantías y que gran parte de la oposición pues esté en prisión o directamente tenga miedo de poder caer pues en estos, dentro de estos términos en los que está afectando ahora a la oposición y a la disidencia. Entonces, desde los medios de comunicación hasta la oposición en la calle, pues es cierto que, bueno, existe una esfera de discusión y de contestación, pero ha sido reducida enormemente precisamente por este fortalecimiento del autoritarismo y por la regresión en los derechos políticos y libertades civiles que se han experimentado a lo largo de estos últimos años. Bárbara,
la respuesta, o tu respuesta si quieres responder a la pregunta. No, pensaba que, bueno, ya comparto, Vale. no tengo nada más que añadir, que a ver, las vías, tanto para canalizar descontento como desacuerdo, están prácticamente cerradas. Es decir, están cerradas medios de comunicación que no sean leales al régimen. Bueno, las redes sociales todavía pueden tener algún tipo pueden dejar algún margen, ¿no? Un poco para la crítica, aunque también se siguen controlando. La calle está cerrada y las represiones, como ha señalado Ángela, la represión es muy fuerte. O sea que las vías de canalizar la protesta están prácticamente bloqueadas. Vale, perfecto. Pasamos a la siguiente pregunta de Frank, que, bueno, tiene dos preguntas, pero su segunda pregunta la voy a hacer con la siguiente de Araceli. La primera pregunta de Frank es, ¿cuáles son las similitudes y diferencias entre el mandato de Mubarak y el mandato de al-Sisi? Volvemos al mismo turno, empieza Ángela y luego responde Bárbara si quiere. Bueno, pues recogiendo un término que ha utilizado Bárbara, ¿no? El de neomubarismo. En realidad estamos volviendo otra vez a la época anterior, pero quizás con una represión mayor todavía, ¿no? El régimen se sigue apoyando en los mismos pilares en los que se apoyó en épocas anteriores, incluyendo la de Mubarak, principalmente el ejército, los servicios de inteligencia, los servicios de seguridad, los servicios de espionaje, y en esa élite económica que de alguna manera es la que empuja y fortalece pues este enrocamiento de la presidencia a lo largo de estos últimos años. Entonces, en realidad, además, vemos que hay las mismas preocupaciones que en la política desarrollada por parte de Mubarak. ¿Diferencias? Pues muy pocas. Similitudes demasiadas. Sí, bueno, es que vuelvo a compartir con lo que ha señalado Ángela. Es cierto que el nivel de represión es mayor con Abdel Fattah el-Sisi que con Mubarak. Mubarak todavía dejaba vías de escape, ¿no? En esas, lo que he mencionado de cómo se podía canalizar, ¿no? la protesta o la disconformidad. Mubarak dejaba válvulas de escape que Sisi prácticamente las tiene cerradas todas. Lo que se está apareciendo, bueno, pues en esa apariencia de pluralismo autoritario, ¿no? De querer aparentar que hay una pluralidad de partidos políticos, pero en cuestiones represivas es todavía más grave la situación actual. Vale, paso. La siguiente pregunta sería la segunda pregunta de Frank, que coincide con la de Araceli, y preguntan principalmente por, bueno, pues las cuotas. Es llamativo el número de cuotas que hay y preguntan si al final han tenido efecto, representan sociodemográficamente estas cuotas. Por ahí va la pregunta. Primero Ángela y luego Bárbara. Bueno, quizás Bárbara, como ha estado analizando los datos, tenga más información que yo, pero sobre todo lo más evidente quizás ha sido el aumento de la participación y la representación de las mujeres en el ámbito institucional y sobre todo a nivel parlamentario a través de los escaños reservados a mujeres tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. Sí, esa es una diferencia que existe, que es real, que hay una presencia mayor de mujeres en ambas cámaras. Otra cosa es luego las políticas que se aprueban por esos parlamentos o desde el propio Ejecutivo, ¿no? Pues es también un poco como ese pluralismo de fachada, pues también unas políticas respecto a la mujer, ¿no? Como declarar 2016 el año de la mujer egipcia,
y poner en valor el papel de la mujer de una forma oficial, cuando al mismo tiempo se está deteniendo a opositoras políticas, a periodistas, mujeres, a abogadas, es decir, pero oficialmente esa cuota se cumple y la representación es real. Otra cosa es la agenda y las políticas. Bueno, y vamos con la última pregunta, que es de Jorge, casualmente coincide con la que yo os iba a hacer, que es ¿en qué quedan estas elecciones, incluyendo al sistema político, en el contexto internacional y geopolítico? Si quiere empezar, Ángela, la posición de los actores internacionales, incluso regionales, sobre estas elecciones o la situación actual de Egipto, si estas elecciones a lo mejor no tienen un gran impacto en un sentido geopolítico. Yo personalmente creo que no, que es más bien una continuidad y en lo que tiene que ver con digamos, los intereses internacionales y exteriores de Al-Sisi, pues creo que lo hemos mencionado las dos en algún momento, ¿no? Esa búsqueda por de alguna manera resituarse en la región, en el entorno, una mayor proximidad, pues por ejemplo desde Rusia hasta Arabia Saudí, ¿no? Es decir, la búsqueda de aliados alternativos a través de diferentes acuerdos que van desde el económico hasta el apoyo en otros ámbitos, ¿no? Pero no creo, vamos, es más una continuidad lo que van a traer lo que han traído estas elecciones en todos los aspectos, tanto en la política interior como en la política exterior. Sí, no supone ninguna novedad y geopolíticamente no condicionan. Es decir, puede, como decía, presentarse frente al exterior como, bueno, igual que se presenta como garante de la estabilidad y, bueno, pues de mantenimiento de la estabilidad, pues puede presentarse también como bueno, presidente de un país donde hay unas elecciones con representación de distintas fuerzas y con un parlamento con 17 fuerzas políticas, pero poco más. Las alianzas regionales las va a seguir manteniendo con Arabia Saudí, Emiratos, muy buenas relaciones con Israel, con la Unión Europea, Estados Unidos y África también, la África subsahariana, que también ahí Egipto está teniendo un papel importante. Muy bien, pues muchísimas gracias a las dos, Bárbara y Ángela, por estar aquí con nosotros. Y muchísimas gracias a todos los que habéis estado. Desde aquí ya nos despedimos. Este vídeo estará en el canal de YouTube, al que os pedimos que os suscribáis. Y nos vemos en el siguiente Urnas y Democracia, que será sobre las elecciones autonómicas catalanas del 14 de febrero. Así que hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias. Adiós, muchas gracias.